no hay evangelio. Hay social club, cualquiera que te llame, pero no hay evangelio. No hay evangelio si no está arraigado en el Antiguo Testamento. Es una verdad que está ahí. Tercera cosa, el evangelio ofrece vida abundante a la humanidad, a todos los que creen en él. A todos, hermanos, a todos. Hubo una expectativa al ver a Juan. Fijaros que cuando Juan está bautizando, es una época, estoy mirando un poquito en la historia, es una época en la cual el sacerdocio en Israel es comprado al mejor postor. El que más dinero dé, él va a ponerse de sumo sacerdote. Fijaros, Caifás no le pertenecía, no era descendiente de Aarón. En el tiempo de cuando Juan está predicando, el sacerdocio está corrompido. El propio rey Herodes y su familia, ¿verdad?, son reyes corruptos y al mismo tiempo no le pertenecen al reino. Ellos están empeñados en embellecer el templo, ponerle piedras bonitas, pero ellos son los impostores. El mundo religioso, los fariseos, los saduceos, los esenios, hay una cantidad de denominaciones tremendas. ¿Qué cosa? Se parece a nuestros días, ¿verdad? Y sabes, cuando la palabra de Dios sigue así, hay hombres, hay siervos de Dios que predican en valentía la palabra de Dios para dar a conocer la verdad del Evangelio. ¿Cuánta necesidad hay en nuestros días de esto? O sea que vemos cuando Juan el Bautista está predicando un mundo religioso de conveniencias, ¿verdad? ¿Cuánta necesidad había? Y vemos por el texto que hemos leído que todo el mundo corría a donde estaba Juan el Bautista. Era diferente. Este hombre está hablando algo diferente. ¿Y qué dice el texto? Que toda la provincia de Judea, ¿dónde iban? ¿Dónde iban? ¿A buscar a quién? A buscar a Juan el Bautista. El Señor Jesús, ¿qué habéis salido a buscar? Cuando le dice quién era Juan el Bautista, iban a buscarlo, porque había palabra ahí que despertaba al mundo religioso. El mismo ministerio de Juan el Bautista, fijaros lo que dice el Señor de este hombre, de Juan, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, en Juan capítulo 5, versículo 38, y vosotros quisisteis recrearos por un tiempo a su luz. Dice, el Señor Jesús dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Él era grande, pero Jesús es más, lo que dice aquí, ¿verdad? Ahora, algo bien importante, hermano, que quiero que abran bien los oídos, no se duerman porque a veces hay confusión en esto. El bautismo de Juan no es el bautismo cristiano. ¿Se ha escuchado bien lo que he dicho? No es. El bautismo de Juan no es el bautismo que nosotros hacemos como cristianos. Este bautismo era de arrepentimiento. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo preparatorio para la nación de Israel. Los bautismos en la nación de Israel era un ritual de los lavamientos. Fíjate lo que dice, ¿verdad? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? ¿De qué? De arrepentimiento. No es el bautismo cristiano. Ahora, el bautismo era un bautismo que había en el tiempo de Juan, de lavamientos, cuando ellos asistían al templo, se limpiaban y de alguna forma el agua era un símbolo para adorar a Dios. En las cuevas del Qumran, que son encontradas a unos kilómetros al sur, ¿verdad?, en lo que sería el Mar Muerto, ahí era donde estaban los esenios. Se dice que Juan el Bautista había venido de esa comunidad que había una comunidad que se decían los apartados, y ahí se ha descubierto que había tremendos bautisterios, y ellos no eran cristianos. O sea que el bautismo no vino con el cristianismo, ya estaba en la historia del pueblo de Israel. Existían ya los bautismos, ¿verdad? En el libro de los Hechos, ¿os acordáis que hubo un hecho bien importante? Había una pareja llamada Priscila y Aquila. ¿Os acordáis que ellos se encuentran a Apolos, que era un hombre bien dotado en palabras? Y dice que
el camino del Señor. Este hombre estaba hablando, pero todavía no estaba concentrado. Le hablaron lo que es el Evangelio, y dice que Apolos desde ese momento empezó, junto con Pablo, a ser pioneros porque eran hombres de mucho don de palabra. A Juan todavía no le había sido revelado quién era el Cordero de Dios en este momento, cuando estaba bautizando. Él está diciendo, viene detrás de mí uno que es más grande que yo. De alguna forma, en el versículo 9, si te das cuenta, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, vino del norte, ¿verdad? Y ahí de alguna forma Juan conoce que Él es. Ahí en ese momento Juan se da cuenta que Él es el Mesías. Y esto lo podemos ver si leéis en casa o aquí mismo, podemos leerlo en el Evangelio de Juan, que no es, el Evangelio de Juan no es Juan Bautista. El Evangelio de Juan leemos un poco más claro. En el capítulo 1 nos dice, en el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Cuando empezó a bautizar Juan, él no conocía todavía al Mesías. Pero es en este momento, versículo 9, cuando por revelación le es dado, dice, mas para que se fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Dice, Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposaba sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es Ben Ha Elohim, que este es Hijo de Dios, Ben Ha Elohim. Es lo que dice Juan el Bautista. O sea que, de manera que Juan deja claro que su bautismo en agua es preparatorio dirigido a la nación de Israel. Una sombra de lo que sería la llegada de Jesús. ¿Por qué? Juan bautiza ¿con qué? Con agua. Pero el Mesías bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermano Valentín? Cuando tú y yo hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, hemos sido bautizados en su muerte y su resurrección. Repito, cuando tú y yo hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, hemos sido bautizados en su muerte y resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decirte que tú y yo nos hemos identificado con Él. ¿Está claro? Nos hemos identificado por Él. Y el Espíritu Santo, en el momento que creímos, este nos sella, viene a tu vida y a mi vida. Por lo tanto, el creyente no tiene que volver a pedir el Espíritu Santo porque ya lo tiene en su vida. La oración del creyente es: Señor, despiértame a la realidad de tu Espíritu en mi vida. Pero nunca un creyente dice: Señor, mándame tu Espíritu Santo, porque ya lo tienes, porque ya es tuyo. Lo que sirve es que nos avive. Señor, aviva el Espíritu en nosotros. Pero un cristiano no dice: Señor, un cristiano que ha creído no dice: Señor, envía tu Espíritu Santo. Ya lo ha tenido, usted lo tiene ya. ¿Y si tú tienes algo, lo vas a pedir? No, o no. Entonces, pide. Por eso hay mucha gente que dice: envía tu Espíritu. ¿Por qué están predicando? ¿Por qué están hablando? El creyente: Señor, avívanos, que nos estamos durmiendo. Avívanos, que no estamos haciendo la obra de evangelismo. Avívanos, Señor. Pero lo cantamos. ¿Por qué? Porque es el avivamiento lo que hay dentro de nosotros. Paréntesis. Bueno, el bautismo cristiano bíblico, cuando tú y yo nos bautizamos, es una fotografía, es
una sombra de lo que Cristo ha hecho en nosotros. De tal forma que cuando tú te metes en el agua y sales, estás diciendo: yo he muerto con Cristo. Y cuando el pastor te levanta: yo he resucitado con Él. El bautismo es una sombra. El bautismo no te hace cristiano si no has creído en Él. El bautismo es una fotografía de lo que ha sido efectuado en tu vida interna. Por tanto, se bautiza a la persona que ha creído. Si una persona no ha creído, ¿cómo lo vas a bautizar? Ah, bueno, mira, que si le bautizas, a lo mejor de repente él aprende. No, está mal. Se bautiza a aquel que ha creído primero. ¿Está claro? Y fijaros que, y esa es la diferencia que hay entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo, ¿verdad? Juan el Bautista, fijaros lo que hace. Fijaros lo que hace Juan el Bautista. Él exalta a Cristo. Él no se exalta a sí mismo. Él exalta, da importancia a quién? A Cristo. Hermano, la principal tarea de todo siervo de Dios es exaltar el nombre de Cristo en el Evangelio. Si un pastor se exalta a sí mismo, está en lugar equivocado. No le va a ir bien. No le va a ir bien. A la larga va a caer. Hay que exaltar el nombre de Cristo. Presentar ante sus oyentes a aquel que puede salvar a los hombres. Juan dice: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Lo dice ahí. Eso es el testimonio del nombre de Dios. Porque Juan entiende que ya los profetas están hablando de esto. Ya Joel en el capítulo 2 está hablando que dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Cuando ocurrió esto, el día de Pentecostés. Y ya Juan sabía de esa realidad. El Espíritu Santo por primera vez vino a poseer de forma permanente en la tierra y está entre nosotros. El Espíritu Santo está entre nosotros. Y no de qué vamos a abrir la Biblia y vamos a hablar de estas cosas. ¿De qué? ¿De qué? Si el Espíritu no está, ¿de qué vamos a hablar de esto? No, es el Espíritu que está ahí, en medio nuestro. Dios, por medio de Jesucristo, ha preparado una gloriosa salvación y Él desea que ninguno perezca. Yo quisiera que todos los que estamos aquí en esta noche estuviéramos ya en Cristo, confesarlo como nuestro Salvador, aceptarlo como Señor. Todos los que estamos aquí, el punto principal debe ser siempre: ¿qué pensamos de Cristo? ¿Qué pienso de Él? Y creer en Él, reconocerte como un pecador, y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Ya cuando caminamos en esa vida, tenemos necesidad de Él. Otra pregunta que a veces nos hacemos, tenemos que hacernos: ¿qué pensamos del Espíritu Santo? ¿Ha operado en nuestros corazones? ¿Ha operado en nuestros corazones? Fijaros que el apóstol Pablo dice algo serio. Dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Sí, pero mire que yo predico 275 mensajes. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, no es de Él. ¿Te das cuenta lo importante que es esto? Es que yo estoy llevando: si usted no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Importante, ¿verdad? Es tremendo. Ahora, tú puedes decir: lo tenemos. Amén. ¿Lo tenemos? Hermano, tenemos que compartirlo. Lo tenemos. Amén. Tenemos que compartirlo. Hermanos, la responsabilidad de compartir el Evangelio a todo ser humano que responda, el creyente.
¿Por qué estamos aquí en Aspie? ¿Por predicarnos unos a otros? Años atrás alguien decía, estamos aquí, pues no, tenemos miedo de que se cierre, después de la tragedia que ha ocurrido aquí, que se cierre la iglesia y tal. Oiga, estamos aquí para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. No estamos aquí para que no se cierre la iglesia porque ha ocurrido. No. Estamos para predicar el Evangelio. Y si una iglesia no predica el Evangelio de Jesucristo, Él se va a encargar de quitar el candelero. Porque ese es el motivo. Ahora, tú y yo estamos aquí sentados. Hermano, tú y yo tenemos una responsabilidad de llevar la palabra y fuera. No nos quedemos con la predicación que quedó el domingo aquí muy bonita. No. A mí no me puso alegre cuando el Tomás otro día estaba compartiendo con alguien. Y le habló, ese debe ser nuestro día a día. No, ese debe ser nuestro día a día. Siempre que tengamos oportunidad, dar el Evangelio de Cristo Jesús. Con sabiduría y el entendimiento que el Señor nos muestra. Pero no podemos ser cristianos a la secreta. ¿Dónde primero tenemos que llevarlo? ¿Sabes dónde? En casita primero. Yo lo he dicho muchas veces ahí con los hijos y los niños, ahí. Ese es nuestro lugar de acción. Y después, el resto. Pero ahí en casa. Así que el Evangelio ofrece vida abundante a la humanidad. Y repasamos esto. El Evangelio ofrece perdón de pecados. El Evangelio ofrece vida victoriosa en el Espíritu Santo. Tenemos todo de salida victoriosa. Amén, compartamos. ¿Hay alguien que no tenga eso todavía? ¿Por qué hoy no vienes a Jesús? ¿Por qué hoy no dices, Señor, yo creo en ti como Señor y Salvador? Porque Él te ama. No importa lo que haya sido uno antes. No importa. Si dice que vuestros pecados fueran como la grana, dice como la nieve serán emblanquecidos. No importa la vida pasada. En Cristo Jesús dice que uno es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No importa lo que ha pasado en el pasado. Es que fíjate que no importa. Las cosas viejas pasaron cuando uno viene a Él y dice, Señor, perdóname en mi vida. Yo quiero creer en ti como Señor como mi Señor y mi Salvador. ¿Quieres dejarlo? ¿Quieres esta noche decir yo quiero? Hubiera alguien que dijera, yo quiero creer esta noche en esa realidad. ¿O no lo haces esta noche? ¿No crees? Me dices, yo creo en ti, Señor. Hazlo en tu corazón. Y si quieres manifestarlo, yo no soy de la opinión de que manifestar, porque a veces no estamos para vender. ¿Alguien lo va a terminar? A ver, ¿alguien lo va a...? No. Si lo crees, cuando estemos hablando ahora, dilo en tu corazón entero. Si quieres decir, oye, pues sí, he creído en él. Y si no, bueno, créelo en tu corazón. Ese es el Evangelio que predicamos. Que hay salvación y vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta